Cuando los poderes ocultos se levantan, cuando el ambiente espiritual se vuelve denso y las tinieblas celebran demasiado pronto, es allí donde el Salmo 2 se convierte en un arma que despierta al guerrero que llevas dentro. Hoy abrimos esta oración para quienes sienten que fuerzas invisibles han intentado quebrar su propósito, intimidar su voz o sabotear su destino. Si esta palabra te toca, escribe en los comentarios: yo me levanto en el nombre del Hijo. Oración. Padre eterno, en este momento me presento delante de tu trono con la convicción de que ningún complot de las tinieblas puede resistir la autoridad que tú has establecido. Así como en el Salmo 2 se levantan reyes, gobernantes y alianzas perversas, hoy reconozco que también en mi vida se han levantado voces, estructuras y ataques que buscan romper las cadenas de tu propósito. Pero declaro que todo plan contrario se deshace por el fuego de tu presencia. Señor, tú observas desde los cielos y nada escapa a tu mirada. Tú ves las conspiraciones espirituales, los movimientos ocultos, los acuerdos que se forman en lo secreto para intentar detener lo que tú has decretado sobre mí. Pero así como está escrito que tú te ríes de los que se levantan contra tu ungido, hoy me alineo con esa misma autoridad. Me paro firme, sin temor, sin retroceder, sin ceder terreno. Porque si tú has establecido a tu rey en Sión, también has establecido tu propósito en mi vida, y ninguna fuerza contraria podrá derribarlo. Hoy rompo, en el nombre del Hijo, toda palabra que se haya levantado para intimidar mi espíritu. Rompo toda cadena emocional, mental y espiritual que haya intentado sujetarme. Rompo toda alianza oscura que haya buscado bloquear mi avance. Rompo toda estructura invisible que haya querido levantar muros entre tu voz y mi obediencia. Declaro que toda resistencia espiritual cae como polvo delante de tu soplo. Padre, así como el ungido recibe las naciones como herencia, hoy tomo autoridad sobre el territorio que me has entregado, mi casa, mi mente, mi cuerpo, mi llamado, mis proyectos, mis pasos. Nada ni nadie podrá arrebatar lo que tú has puesto en mis manos. Y si los enemigos espirituales se levantan, serán quebrados como vasija frágil, porque tu palabra es martillo que destruye toda fortaleza. Hoy me afirmo en tu decreto, me afirmo en tu voz, me afirmo en tu autoridad, me afirmo en tu victoria. Y mientras oro, siento que cadenas se rompen, que cargas se caen, que atmósferas cambian, que puertas se abren, que enemigos retroceden. Porque cuando el Hijo se levanta, todo poder contrario se desploma. Si esta oración está encendiendo tu espíritu, escribe en los comentarios: el decreto de Dios se cumple en mí. Tu comentario no es solo interacción, es un acto profético que declara que te alineas con el reino. Quiero que abras tu espíritu, porque cuando el Salmo 2 declara que los reyes de la tierra se levantan, no está hablando solo de figuras humanas, sino de estructuras espirituales que intentan desafiar lo que Dios ha decretado sobre tu vida. Si esta palabra te está hablando, escribe en los comentarios: nada se levanta por encima del Hijo. Oración. Padre poderoso, hoy me presento nuevamente ante ti con la certeza de que tu voz es más fuerte que cualquier ruido de oposición. En el Salmo 2, tú revelas que hay fuerzas que se unen para romper las cuerdas de tu autoridad, pero también revelas que ninguna de esas alianzas puede prevalecer. Por eso, en esta hora levanto mi clamor con valentía, sabiendo que estoy respaldado por tu decreto eterno. Señor, declaro que toda conspiración espiritual que se haya formado en mi contra pierde fuerza ahora mismo. Todo espíritu que quiera sembrar confusión, desgaste, temor o desánimo queda sin poder. Todo pensamiento que no provenga de ti se desvanece como humo. Toda sombra que haya intentado cubrir mi visión se disipa por la luz de tu presencia. Porque si tú has hablado, ninguna voz contraria puede anular tu palabra. Hoy tomo autoridad sobre cada área donde he sentido resistencia. Tomo autoridad sobre mi mente para que ningún pensamiento de derrota encuentre espacio. Tomo autoridad sobre mis emociones para que ninguna carga ajena se adhiera a mi alma. Tomo autoridad sobre mi entorno
para que ninguna atmósfera contaminada interfiera con tu propósito. Tomo autoridad sobre mis pasos, para que cada movimiento esté alineado con tu voluntad. Padre, así como el ungido recibe poder sobre las naciones, hoy recibo fortaleza para gobernar mi propio territorio espiritual. No permito que el enemigo invada mi paz, mi fe, mi familia, mis proyectos, mis decisiones, mis sueños. Todo lo que me has entregado queda bajo tu cobertura. Y si alguna fuerza intenta entrar, será quebrada por tu mano poderosa. Hoy declaro que mi espíritu se levanta con valentía. Declaro que mi voz se activa con autoridad. Declaro que mi fe se enciende con fuego. Declaro que mi discernimiento se afila como espada. Declaro que mi alma se afirma en tu verdad. Declaro que mi vida se alinea con tu decreto. Nada podrá detener lo que tú has establecido. Mientras oro, siento que cadenas invisibles se están rompiendo. Siento que cargas antiguas se están cayendo. Siento que puertas cerradas comienzan a abrirse. Siento que enemigos espirituales retroceden, porque cuando el Hijo se manifiesta, toda tiniebla pierde territorio. Si esta oración está moviendo algo dentro de ti, escribe en los comentarios: el Hijo reina sobre mi vida. Tu comentario es un acto espiritual que declara que te posicionas bajo su autoridad. Dios declara su decreto con autoridad inquebrantable. Si mientras lees sientes que esta palabra toca tu interior, escribe en los comentarios: el decreto del cielo me sostiene. Oración, Padre soberano, hoy me alineo con tu voz que resuena sobre toda oposición. En el Salmo 2, tú declaras que el Hijo es engendrado por tu voluntad eterna y que su autoridad no depende de circunstancias humanas. Por eso en esta hora afirmo que mi vida está sostenida por un decreto que no puede ser cancelado por fuerzas espirituales, por pensamientos oscuros, ni por ataques que intenten desviarme del camino que has trazado para mí. Señor, hoy recibo la revelación de que tu decreto es más fuerte que cualquier palabra pronunciada en mi contra. Todo juicio injusto, toda crítica destructiva, toda intención maliciosa queda sin efecto. Ninguna voz contraria puede competir con la voz que sale de tu trono. Ninguna sombra puede apagar la luz que tú has encendido en mi espíritu. Ningún enemigo puede alterar lo que tú has establecido desde la eternidad. Hoy declaro que mi identidad se afirma en el Hijo. No camino en inseguridad, no camino en duda, no camino en temor. Camino en la certeza de que soy parte de un propósito que supera mis fuerzas, pero que también supera mis batallas. Camino con la convicción de que el enemigo no tiene derecho legal sobre mi vida, porque el decreto del cielo me cubre, me protege y me impulsa. Padre, así como el Hijo recibe autoridad sobre las naciones, hoy tomo autoridad sobre todo lo que me pertenece. Tomo autoridad sobre mis pensamientos para que se alineen con tu verdad. Tomo autoridad sobre mis emociones para que no sean manipuladas por ataques invisibles. Tomo autoridad sobre mis decisiones para que cada paso esté guiado por tu sabiduría. Tomo autoridad sobre mi entorno para que ninguna atmósfera contraria interfiera con tu propósito. Hoy rompo toda cadena que haya intentado sujetar mi espíritu. Rompo toda influencia que haya querido contaminar mi fe. Rompo toda carga que no provenga de ti. Rompo todo acuerdo espiritual que se haya formado sin mi consentimiento. Rompo toda palabra que haya querido sembrar confusión en mi camino. Declaro que cada una de esas cosas cae al suelo sin poder levantarse nuevamente. Mientras oro, siento que el ambiente espiritual se mueve. Siento que la presencia del Hijo se manifiesta con fuerza. Siento que el decreto del cielo se activa sobre mi vida. Siento que los enemigos espirituales retroceden. Siento que la atmósfera cambia, porque cuando el Hijo habla, toda tiniebla se silencia. Si esta oración está encendiendo tu espíritu, escribe en los comentarios: el decreto del cielo está sobre mí. Tu comentario es un acto espiritual que declara que te alineas con la autoridad del reino. Dios no solo revela su autoridad, sino también su respuesta contra toda fuerza que se levanta para desafiar su voluntad. Si esta palabra toca tu espíritu, escribe en los comentarios: la autoridad del Hijo me cubre. Padre eterno,
Hoy me acerco a ti con reverencia y firmeza, sabiendo que tu voz es fuego que consume toda obra de las tinieblas. En el Salmo 2, tú declaras que has establecido a tu rey en Sión, y esa declaración no es simbólica. Es un acto de guerra espiritual que sacude los cimientos de todo reino contrario. Por eso, en esta hora me alineo con esa proclamación y tomo mi posición como guerrero bajo la autoridad del Hijo. Señor, declaro que toda fuerza que haya intentado levantarse contra mi propósito queda expuesta. Ninguna estrategia oculta, ningún plan disfrazado, ninguna intención maliciosa puede mantenerse firme delante de tu presencia. Todo espíritu que haya querido sembrar caos, confusión o desgaste queda sin poder. Todo ataque que haya intentado infiltrarse en mi mente se desvanece. Toda sombra que haya querido oscurecer mi visión se disipa por la luz que emana de tu trono. Hoy tomo autoridad sobre cada área donde he sentido presión espiritual. Tomo autoridad sobre mis pensamientos para que ninguna mentira encuentre espacio. Tomo autoridad sobre mis emociones para que ninguna carga ajena se adhiera a mi alma. Tomo autoridad sobre mi entorno para que ninguna atmósfera contaminada interfiera con tu propósito. Tomo autoridad sobre mis pasos para que cada movimiento esté guiado por tu sabiduría. Padre, así como el Hijo recibe poder para quebrar a las naciones con vara de hierro, hoy declaro que toda estructura espiritual que se haya levantado en mi contra se quiebra. Se quiebra toda fortaleza mental. Se quiebra toda cadena emocional. Se quiebra toda influencia oscura. Se quiebra todo acuerdo espiritual que no provenga de ti. Se quiebra todo muro que haya intentado bloquear mi avance. Nada puede resistir la fuerza de tu decreto. Hoy afirmo que mi espíritu se fortalece. Afirmo que mi fe se enciende. Afirmo que mi discernimiento se agudiza. Afirmo que mi voz se activa con autoridad. Afirmo que mi vida se alinea con tu voluntad. Afirmo que mi camino se ilumina por tu presencia. Afirmo que mi propósito se afirma en tu palabra. Mientras oro, siento que atmósferas cambian. Siento que cadenas se rompen. Siento que enemigos espirituales retroceden. Siento que puertas cerradas comienzan a abrirse. Siento que el fuego del Hijo se manifiesta con poder. Porque cuando Él se levanta, ninguna tiniebla puede permanecer. Si esta oración está encendiendo tu espíritu, escribe en los comentarios: el Hijo gobierna mi territorio. Tu comentario es un acto espiritual que declara que te posicionas bajo su autoridad. El Salmo 2 revela la reacción divina ante la rebelión espiritual. Aquí el cielo no permanece en silencio. Aquí Dios responde con fuego, autoridad y juicio. Si esta palabra toca tu espíritu, escribe en los comentarios: la voz del cielo me respalda. Padre glorioso, hoy me presento delante de ti con la convicción de que tu voz es más poderosa que cualquier amenaza que se levante en mi contra. En el Salmo 2, tú declaras que hablarás en tu furor y turbarás a los enemigos con tu ira. Esa declaración no es solo histórica, es una realidad espiritual que se activa cada vez que un hijo tuyo se levanta en oración. Por eso, en esta hora me alineo con tu voz y me cubro con tu autoridad. Señor, declaro que toda fuerza que haya intentado intimidar mi espíritu queda confrontada por tu presencia. Todo ataque que haya querido sembrar miedo se desvanece. Toda palabra que haya querido debilitar mi fe pierde poder. Toda sombra que haya querido oscurecer mi visión se disipa. Porque cuando tú hablas, ninguna tiniebla puede resistir. Cuando tú decretas, ninguna fuerza contraria puede mantenerse firme. Hoy tomo autoridad sobre cada área donde he sentido presión espiritual. Tomo autoridad sobre mi mente para que ningún pensamiento ajeno a tu voluntad encuentre espacio. Tomo autoridad sobre mis emociones para que ninguna carga impuesta por el enemigo se adhiera a mi alma. Tomo autoridad sobre mi entorno para que ninguna atmósfera contaminada interfiera con tu propósito. Tomo autoridad sobre mis pasos para que cada movimiento esté guiado por tu sabiduría. Padre, así como el Hijo recibe poder para gobernar con firmeza,
Hoy declaro que toda estructura espiritual que se haya levantado en mi contra se derrumba. Se derrumba toda fortaleza mental. Se derrumba toda cadena emocional. Se derrumba toda influencia oscura. Se derrumba todo acuerdo espiritual que no provenga de ti. Se derrumba todo muro que haya intentado bloquear mi avance. Nada puede resistir la fuerza de tu decreto. Hoy afirmo que mi espíritu se fortalece. Afirmo que mi fe se enciende. Afirmo que mi discernimiento se agudiza. Afirmo que mi voz se activa con autoridad. Afirmo que mi vida se alinea con tu voluntad. Afirmo que mi camino se ilumina por tu presencia. Afirmo que mi propósito se afirma en tu palabra. Mientras oro, siento que atmósferas cambian. Siento que cadenas se rompen. Siento que enemigos espirituales retroceden. Siento que puertas cerradas comienzan a abrirse. Siento que el fuego del Hijo se manifiesta con poder. Porque cuando Él se levanta, ninguna tiniebla puede permanecer. Si esta oración está encendiendo tu espíritu, escribe en los comentarios: la voz del cielo rompe toda oposición. Tu comentario es un acto espiritual que declara que te posicionas bajo su autoridad. Padre eterno, hoy cierro esta oración con la certeza de que tu palabra permanece firme sobre mi vida. En el Salmo 2, tú llamas a los reyes y gobernantes a actuar con sabiduría, a someterse a tu autoridad y a honrar al Hijo. Esa invitación no es solo para figuras de poder, es para todo aquel que desea caminar bajo tu cobertura. Por eso, en esta hora me rindo completamente a tu voluntad y me refugio en la autoridad del Hijo. Señor, declaro que mi corazón se inclina ante tu presencia. No camino en autosuficiencia, no camino en orgullo, no camino en rebeldía. Camino en obediencia, en humildad y en reverencia. Camino con la convicción de que honrar al Hijo es la llave que abre puertas, rompe cadenas y establece victoria en cada área de mi vida. Camino con la certeza de que mi refugio no está en mis fuerzas, sino en tu poder. Hoy tomo autoridad sobre todo lo que intente apartarme de tu camino. Tomo autoridad sobre pensamientos que quieran desviarme. Tomo autoridad sobre emociones que quieran desestabilizarme. Tomo autoridad sobre influencias que quieran contaminar mi espíritu. Tomo autoridad sobre decisiones que quieran alejarme de tu propósito. Declaro que cada área de mi vida se somete a la autoridad del Hijo. Padre, así como el Salmo 2 termina con una promesa para quienes confían en ti, hoy recibo esa bendición. Recibo paz en medio de la tormenta. Recibo fuerza en medio de la batalla. Recibo claridad en medio de la confusión. Recibo dirección en medio de la incertidumbre. Recibo protección en medio de la guerra espiritual. Recibo descanso en medio del desgaste. Recibo victoria en medio de la oposición. Hoy afirmo que mi espíritu se fortalece. Afirmo que mi fe se expande. Afirmo que mi discernimiento se afina. Afirmo que mi voz se activa con autoridad. Afirmo que mi vida se alinea con tu voluntad. Afirmo que mi propósito se afirma en tu palabra. Afirmo que mi camino se ilumina por tu presencia. Afirmo que mi refugio está en el Hijo. Mientras oro, siento que atmósferas se limpian. Siento que cargas se levantan. Siento que enemigos espirituales retroceden. Siento que puertas se abren. Siento que el fuego del cielo desciende. Siento que el decreto divino se establece con fuerza. Porque cuando el Hijo es honrado, toda tiniebla pierde territorio. Si esta oración está encendiendo tu espíritu, escribe en los comentarios: mi refugio está en el Hijo. Tu comentario es un acto espiritual que declara que te posicionas bajo su cobertura.